¿Sabías que ya existen trenes capaces de superar los 600 km por hora sin una sola gota de combustible? Imagina surcar enormes distancias en cuestión de minutos, desafiando la lógica y reescribiendo las reglas de la velocidad en tierra firme. Una carrera tecnológica que ya está ocurriendo entre naciones como Japón, China, Francia y Corea del Sur, donde el prestigio nacional se mide en milésimas de segundo. Maglev Low, Japón. ¿Puede una máquina flotar sobre rieles y desafiar la gravedad sin necesidad de ruedas ni fricción? Esta pregunta no solo despierta la imaginación, sino que refleja un logro tecnológico que Japón ha estado perfeccionando durante décadas. El Maglev Low no se trata de un tren común, ni de una simple evolución de la alta velocidad. Hablamos de una bestia tecnológica que, en lugar de rodar, literalmente levita mediante campos magnéticos. Suena a ciencia ficción, pero es ingeniería en estado puro. El Maglev Low es un tren experimental, aún no disponible para el público, pero que ha batido récords impresionantes en las pistas de pruebas de Yamanashi. Este tren ha sido desarrollado por la Central Japan Railway Company, JR Central, como parte de su plan para revolucionar la movilidad entre Tokio y Nagoya, y más allá. Su secreto radica en la levitación magnética, una tecnología que elimina por completo el contacto físico con los rieles, reduciendo la fricción a prácticamente cero. Esto no solo mejora la velocidad, sino que también minimiza el desgaste y el mantenimiento, lo que implica una eficiencia a largo plazo sin precedentes. Alcanzar los 500 km por hora no es solo una cuestión de potencia, sino de estabilidad, seguridad y precisión milimétrica. El Maglev Low opera sin conductor, monitorizado por sistemas de inteligencia artificial que emplean cámaras avanzadas, sensores y algoritmos predictivos para evitar colisiones, analizar rutas y garantizar un viaje seguro. Cada vagón está construido con materiales ultraligeros, pero extremadamente resistentes, lo que reduce el consumo energético al tiempo que permite mantener la velocidad de crucero a niveles insospechados hasta hace poco. Pero, ¿qué implica esto realmente? Que el futuro del transporte masivo no solo será veloz, sino también silencioso, eficiente y automatizado. Mientras en otras partes del mundo los trenes aún dependen de rieles tradicionales y tracción mecánica, Japón apuesta por un salto cuántico en infraestructura. Aún en pruebas, el Maglev Low ya ha demostrado ser mucho más que una promesa. Ha superado ensayos a más de 500 km por hora, un récord que lo posiciona como el tren terrestre más rápido de la historia. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Este tren no solo es una maravilla tecnológica, también es una herramienta geopolítica. Japón, una nación que depende en gran medida de su red ferroviaria para la conectividad urbana y rural, ve en el Maglev un símbolo de su liderazgo en innovación y sostenibilidad. El trayecto Tokio-Nagoya, que hoy lleva más de 90 minutos en tren bala, podría reducirse a 40 minutos con el Maglev, una transformación que cambiaría radicalmente la vida cotidiana de millones de personas. En abril de 2015, el Maglev japonés estableció un récord mundial de velocidad ferroviaria al alcanzar los 603 km por hora durante una prueba en la pista experimental de Yamanashi, superando su propio récord anterior. Este hecho fue documentado por The Japan Times y por medios internacionales como la BBC. Rusia. ¿Puede la velocidad ser también un símbolo de identidad nacional? En el caso del Sapsan ruso, la respuesta es un rotundo sí. Este tren no es solamente un medio de transporte veloz entre Moscú y San Petersburgo. Es una declaración de ambición, de integración tecnológica, y paradójicamente, también de vulnerabilidad ante tensiones políticas internacionales. El Sapsan, cuyo nombre en ruso significa halcón peregrino, fue desarrollado por la empresa alemana Siemens y adaptado específicamente para responder a los duros inviernos rusos y a las necesidades de una red ferroviaria tan extensa como imponente. Este tren eléctrico está basado en la plataforma del IC-3 alemán, pero con profundas modificaciones para adecuarse al clima, a los estándares técnicos rusos y a los anchos de vía del país. Su diseño combina elegancia con resistencia, y su desempeño lo confirma. Alcanza los 290 km por hora, lo que lo convierte en uno de los más rápidos del continente euroasiático. Pero su valor no reside únicamente en la cifra de velocidad, sino en su impacto práctico. Gracias al Sapsan, la distancia de casi 650 kilómetros entre Moscú y San Petersburgo puede recorrerse en 3 horas y media, lo que ha transformado no solo la logística nacional, sino también la vida cotidiana de miles de ciudadanos
que antes dependían de vuelos internos o largos viajes nocturnos. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Aunque el Sapsan fue un modelo de colaboración internacional durante muchos años, las relaciones se tensaron con el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. En 2022, Siemens anunció que cesaría su cooperación técnica con Rusia, afectando de manera directa los servicios de mantenimiento, repuestos y soporte para los trenes de alta velocidad. Esto dejó a la red rusa ante un dilema urgente: ¿cómo mantener operativos estos trenes sin la asistencia de su fabricante original? Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Rusia comenzó a desarrollar sus propios centros de mantenimiento y a fabricar componentes clave de manera independiente. Aunque el proceso no ha sido sencillo, se ha convertido en una lección acelerada de autosuficiencia tecnológica. Al mismo tiempo, el país ha redoblado esfuerzos para ampliar su red de alta velocidad hacia otras regiones, como Kazán, Nizhny Novgorod y Sochi, lo que demuestra que el impulso por la conectividad ferroviaria sigue firme, incluso en medio de tensiones diplomáticas. CR-400 AF Fuxing, China. ¿Qué sucede cuando un país decide que el progreso ya no puede depender de tecnología extranjera? China respondió a esa pregunta con una obra maestra ferroviaria que no solo deslumbra por su velocidad, sino por el mensaje que encierra en cada kilómetro recorrido. El CR-400 AF, también conocido como Fuxing, que en mandarín significa renacimiento, es mucho más que un tren. Es una declaración de autosuficiencia, precisión y modernidad. Desde su puesta en marcha, se convirtió en el orgullo nacional y el buque insignia de la nueva era del transporte chino. Inaugurado comercialmente en el año 2017, este tren eléctrico es el primero de alta velocidad totalmente diseñado y fabricado por China sin asistencia extranjera. Con una velocidad operativa de 350 km por hora y una capacidad máxima que ha alcanzado los 420 en pruebas, el Fuxing se convirtió rápidamente en el tren más rápido en servicio comercial continuo del mundo. Pero más allá de los números, su impacto ha sido radical. Rutas antes cubiertas en más de 5 horas, ahora se completan en apenas 3, y millones de ciudadanos se han beneficiado de un sistema más puntual, más limpio y más futurista. KTX Sancheon, Corea del Sur. ¿En qué momento un país deja de depender del talento externo y decide construir su propio camino, riel por riel? Corea del Sur respondió a esa interrogante con una demostración magistral de ingeniería y visión nacional, el KTX Sancheon. Este tren no solo representa velocidad, simboliza un hito de independencia tecnológica que ha redefinido la movilidad surcoreana y transformado la conexión entre sus principales ciudades. Desde su debut, el Sancheon no ha dejado de ser motivo de orgullo nacional. Desarrollado por Hyundai Rotem, una subsidiaria del conglomerado Hyundai, el KTX Sancheon surgió como la evolución del sistema ferroviario surcoreano, que anteriormente dependía del modelo francés TGV durante años. Corea del Sur utilizó trenes importados o ensamblados con asistencia extranjera, hasta que el gobierno lanzó una iniciativa ambiciosa: desarrollar su propio tren de alta velocidad desde cero. El resultado fue una maravilla tecnológica capaz de alcanzar hasta 305 km por hora, diseñada completamente por talento local. Renfe AB 103, España. ¿Puede un tren convertirse en sinónimo de orgullo nacional, eficiencia y velocidad sin sacrificar elegancia? En España, la respuesta a esa pregunta se llama AB 103. Este tren, que parece surgir del futuro pero recorre las tierras ibéricas del presente, representa una fusión perfecta entre ingeniería alemana y ambición española. El AB 103, también conocido como Siemens Velaro E, es el tren que llevó la alta velocidad en España a su máxima expresión, convirtiéndose en una pieza clave del sistema ferroviario más extenso de Europa. La historia comienza con un desafío: unir Madrid y Barcelona en un tiempo competitivo frente al transporte aéreo. No se trataba solo de ofrecer un viaje cómodo, sino de transformar la movilidad del país. El encargo se confió a Siemens, que diseñó un tren adaptado a las condiciones específicas de España: curvas pronunciadas, temperaturas extremas y distancias largas. El resultado fue una máquina capaz de alcanzar los 403 km por hora en pruebas, aunque su operación comercial se mantiene en los 350, una cifra que lo posiciona entre los más rápidos del mundo. Eurostar E320, Europa. ¿Puede un tren atravesar fronteras no solo físicas, sino también culturales, y hacerlo a una velocidad vertiginosa sin perder comodidad? El Eurostar E320 es la respuesta tangible a esa pregunta, y más aún, una manifestación del sueño europeo hecho acero, electricidad y elegancia.
Este tren de alta velocidad no solo conecta países, sino que derriba barreras con una suavidad que desmiente su potencia. Su nombre, E320, hace referencia a su velocidad máxima, 320 km por hora. Pero detrás del número se esconde una proeza de ingeniería diseñada para unir Londres, París, Bruselas y Ámsterdam con una puntualidad y eficiencia que rivalizan con cualquier red aérea. Fabricado por Siemens, el E320 pertenece a la familia Velaro, la misma que ha dado vida a trenes como el AVE español y el ICE alemán. Sin embargo, su versión europea tenía exigencias específicas. Debía ser compatible con varios sistemas eléctricos, distintos anchos de vía y señalizaciones nacionales que no siempre se entienden entre sí. Resolver ese rompecabezas técnico fue un triunfo en sí mismo. El E320 es capaz de cambiar de voltaje, idioma de señalización y frecuencia de corriente sin detenerse, lo que lo convierte en uno de los trenes más versátiles jamás construidos. Shinkansen N Z Super Supremo, Japón. ¿Puede la perfección mejorarse aún más? En Japón, un país donde la puntualidad de los trenes se mide en segundos y donde la innovación se entrelaza con la tradición, el Shinkansen N 700 S llegó para demostrar que sí, siempre se puede ir un paso más allá. Su apodo, Supremo, no es gratuito ni decorativo. Refleja el objetivo ambicioso de crear el tren bala más equilibrado, eficiente y futurista jamás producido por la Central Japan Railway Company. Este modelo no es una revolución abrupta, sino una refinada evolución que lleva décadas cocinándose a fuego lento en los talleres de ingeniería más exigentes del mundo. Diseñado sobre la base del N700A, el N700S no solo ofrece mayor velocidad y rendimiento, sino que también rediseña por completo la experiencia del pasajero. Cada vagón ha sido aligerado mediante el uso de materiales compuestos más resistentes, lo que permite reducir el consumo energético sin comprometer la seguridad. A pesar de ello, su estructura es más robusta ante sismos, lo cual es esencial en una nación expuesta constantemente a movimientos telúricos. Esto convierte al tren en una cápsula tecnológica que flota con elegancia, pero que está lista para detenerse o evacuar de inmediato si las condiciones lo exigen. Maglev de Shanghái, China. ¿Y si la movilidad no solo consistiera en avanzar sobre rieles, sino en desafiar directamente la gravedad? En Shanghái, la ciudad más futurista de China, esa pregunta recibió una respuesta tangible, veloz y magnética. El tren Maglev de Shanghái, inaugurado a principios del siglo XXI, no solo rompió moldes tecnológicos, sino también imaginarios colectivos. Fue el primer tren comercial de levitación magnética de alta velocidad del mundo, y hasta hoy sigue siendo un fenómeno que parece sacado de una película de ciencia ficción. La tecnología Maglev, abreviación de Magnetic Levitation, elimina el contacto físico entre el tren y la vía. Esto se traduce en cero fricción, menor desgaste, menos ruido y velocidades imposibles para los trenes tradicionales. El Maglev de Shanghái fue construido en colaboración con expertos alemanes y opera sobre un recorrido de poco más de 30 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional de Pudong y la estación de metro de Longyang Road, al este de la ciudad. Ese tramo, que normalmente tomaría cerca de 1 hora por carretera, se cubre en apenas 7 minutos. Y durante ese breve viaje, los pasajeros alcanzan una velocidad máxima de 431 km por hora. TGVM, Francia. ¿Puede una idea consolidada como el tren de alta velocidad seguir reinventándose décadas después de su nacimiento? En Francia, cuna del mítico TGV, la respuesta llegó con una evolución silenciosa pero contundente. El TGVM, una sigla que, aunque poco conocida fuera del ámbito técnico, representa un salto estratégico hacia el futuro ferroviario. Este tren, todavía en fase de pruebas avanzadas, es el resultado de la experiencia acumulada por Alstom durante más de 4 décadas de liderazgo en trenes de alta velocidad. Pero su misión no es repetir logros pasados, sino reinterpretarlos con una lógica moderna, eficiencia operativa, reducción de costos y adaptabilidad extrema. El TGVM, cuyo nombre completo es Train Grande Vitesse Modulaire, fue concebido como una alternativa versátil para un mundo cambiante. A diferencia de generaciones anteriores del TGV, este modelo prioriza la modularidad. Puede operar con distintas configuraciones de vagones, adaptarse a varios tipos de voltaje y ofrecer distintas capacidades según la demanda de cada línea. Su diseño aerodinámico recuerda al de una bala estilizada, pero con un enfoque más pragmático. El objetivo no es solo alcanzar grandes velocidades, que superan los 300 km por hora, sino también hacerlo con un consumo energético mínimo y un mantenimiento simplificado.
Brightline, Estados Unidos. ¿Puede un tren redefinir la movilidad urbana en un país dominado por carreteras y aeropuertos? En Estados Unidos, donde el automóvil reina y la cultura del vuelo es parte del día a día, la aparición de Brightline supuso una disrupción inesperada. Este tren, único en su tipo en todo el país, no fue concebido por una compañía pública, sino por un promotor inmobiliario con una visión distinta: conectar ciudades mediante trenes modernos, cómodos y sostenibles, sin depender de fondos gubernamentales. Es, hasta hoy, el único servicio de tren interurbano de pasajeros completamente privado en territorio estadounidense. Brightline comenzó su historia en el estado de Florida, una región densamente poblada y con un tráfico vehicular crónicamente congestionado. Su propuesta era simple, pero ambiciosa: unir Miami con Fort Lauderdale, West Palm Beach y, más recientemente, Orlando, con trenes que ofrecieran una alternativa viable, eficiente y ecológica al automóvil. Sus vagones, diseñados con colores vibrantes y líneas modernas, recuerdan más a un tren europeo de alta gama que a cualquier otro sistema de transporte en Norteamérica. A bordo, los pasajeros disfrutan de Wi-Fi gratuito, tomas de corriente, asientos reclinables y una experiencia de viaje que rompe completamente con el concepto tradicional de trenes en Estados Unidos. Amtrak Acela, Estados Unidos. ¿Puede un país que durante décadas ignoró el desarrollo ferroviario convertirse en un actor competitivo dentro del mundo de los trenes de alta velocidad? La respuesta, aunque matizada, tiene nombre propio: Amtrak Acela. Este tren, operativo desde comienzos del nuevo milenio, representa el intento más sólido de Estados Unidos por abrazar una movilidad más veloz, moderna y eficiente. Su ruta, centrada en el denso y estratégico Corredor Noreste, une algunas de las ciudades más influyentes del país: Washington, D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston. Es, hasta hoy, el tren más rápido de América. Diseñado originalmente como una adaptación a las condiciones únicas del sistema ferroviario estadounidense, el Acela combina características europeas y japonesas con requisitos específicos de seguridad nacional. Puede alcanzar velocidades de hasta 240 km por hora en ciertos tramos, aunque el promedio de velocidad varía considerablemente debido al envejecido estado de parte de la infraestructura y a la cantidad de curvas pronunciadas en su recorrido. Aún así, ha logrado posicionarse como la opción preferida para quienes buscan una alternativa eficiente al avión o al automóvil entre estas grandes metrópolis. Alborag, Marruecos. ¿Es posible que un país africano lidere el continente en transporte ferroviario con tecnología comparable a la de Europa o Asia? La respuesta, aunque sorprendente para muchos, se encuentra en Marruecos, donde Alborag, el primer tren de alta velocidad de toda África, surca los rieles con una mezcla de orgullo, innovación y visión geopolítica. Nombrado en honor a la criatura alada mitológica que, según la tradición islámica, llevó al profeta Mahoma en su viaje celestial, este tren no solo representa velocidad, sino también un salto histórico para el norte del continente. El proyecto de Alborag surgió de una alianza entre la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos y la empresa francesa Alstom. Su misión era clara: conectar dos de las principales ciudades del país, Tánger y Casablanca, en un tiempo récord. Lo que antes tomaba casi 5 horas, ahora se recorre en apenas 2, gracias a velocidades comerciales que alcanzan los 320 km por hora. Este tren no es un simple símbolo de modernidad, sino una herramienta concreta de desarrollo económico, integración nacional y atractivo turístico.
ICE 4, Alemania. ¿Qué ocurre cuando una nación reconocida por su precisión, su ingeniería de vanguardia y su obsesión por la puntualidad decide actualizar su tren insignia? Alemania, tierra de autopistas sin límite de velocidad y de relojes que nunca se atrasan, respondió con una joya sobre rieles, el ICE 4. Este tren, perteneciente a la última generación de la emblemática familia Intercity Express, representa no solo una mejora tecnológica, sino también un cambio de paradigma en la manera en que el país concibe la movilidad ferroviaria del futuro. El ICE 4 fue desarrollado por Siemens y Bombardier con un objetivo claro: ser el tren más versátil, eficiente y sostenible de la historia alemana. Puede alcanzar una velocidad máxima de 265 km por hora, una cifra menor que algunos de sus antecesores. Pero esa no fue la prioridad. El enfoque esta vez fue otro: flexibilidad, eficiencia energética y capacidad de adaptación. Con una estructura modular, el ICE 4 puede configurarse entre 7 y 13 vagones según las necesidades de cada ruta. Esta capacidad permite optimizar recursos y ajustar la oferta a la demanda real, algo que se alinea perfectamente con las políticas de sostenibilidad y movilidad inteligente promovidas por Deutsche Bahn. Frecciarossa 1000, ETR 400, Italia. ¿Puede un tren capturar el espíritu de un país donde la velocidad y la belleza siempre han caminado de la mano? En Italia, tierra de automóviles deportivos, arquitectura milenaria y gastronomía sin comparación, la respuesta a esa pregunta viaja sobre rieles con nombre poético: Frecciarossa 1000, también conocido técnicamente como ETR 400. Este tren es una muestra de cómo el diseño, la ingeniería y la ambición pueden combinarse para crear una experiencia de viaje tan elegante como eficiente. Desarrollado por Hitachi Rail Italy y Bombardier, el Frecciarossa se presentó como el tren de alta velocidad más avanzado de Europa Occidental. Puede alcanzar una velocidad máxima operativa de 300 km por hora, aunque en pruebas ha demostrado su capacidad para llegar hasta los 400. Su diseño aerodinámico, inspirado en la silueta de una gota de agua en movimiento, no es solo estéticamente impactante, también reduce la resistencia del aire y mejora la eficiencia energética. En un país donde el diseño es religión, este tren no podía conformarse con ser rápido, debía ser también hermoso. Javelin clase 395, Reino Unido. ¿Qué ocurre cuando la necesidad de velocidad se encuentra con la tradición ferroviaria más antigua del mundo? En el Reino Unido, donde el ferrocarril nació en el siglo XIX, la llegada del Javelin clase 395 marcó una ruptura con el pasado y una entrada decidida al mundo de la alta velocidad moderna. Este tren, diseñado y fabricado por Hitachi, fue el primer servicio de alta velocidad doméstico en suelo británico y simboliza el renacer de una red ferroviaria que durante décadas había sido sinónimo de eficiencia perdida y modernización postergada. El nombre Javelin no es casual. Este tren fue lanzado oficialmente para cubrir los trayectos clave durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, transportando miles de espectadores desde el centro de la ciudad hasta el Parque Olímpico en Stratford en apenas 7 minutos. Con una velocidad máxima de 225 km por hora, el clase 395 se convirtió en el tren más rápido operando dentro del Reino Unido, fuera del túnel del Canal de la Mancha, demostrando que la isla también podía competir en la carrera global por la movilidad avanzada. X2000, Suecia. ¿Puede un tren mantenerse vigente durante más de 3 décadas en uno de los climas más exigentes del mundo? La respuesta llega desde el norte, donde el 10-2000 se convirtió en el emblema ferroviario de Suecia. Este tren, que comenzó a operar a principios de la década de 1990, fue una verdadera revolución tecnológica para su tiempo y todavía hoy sigue en funcionamiento, gracias a un diseño adelantado a su época y a una capacidad inusual para adaptarse a las condiciones extremas del entorno escandinavo. Si bien ya no ostenta los récords de velocidad de otros trenes europeos, su historia es un testimonio de resiliencia, versatilidad y evolución silenciosa. El X2000 fue desarrollado por ASEA y más tarde completado por ABB y Bombardier. Se diseñó con una velocidad máxima teórica de 210 km por hora, que en Suecia representaba un salto significativo. Pero lo más destacado no era su velocidad, sino su sistema de basculación activa, que permitía al tren inclinarse ligeramente al tomar curvas,
reduciendo la sensación centrífuga para los pasajeros y aumentando la velocidad posible sin comprometer la comodidad. Esto permitió al X2000 operar sobre líneas convencionales sin necesidad de grandes obras de infraestructura, una solución inteligente para un país extenso y con una geografía dispersa. Talgo Abril, España. Es posible rediseñar la alta velocidad pensando no solo en ir más rápido, sino también en ir mejor. En España, donde los trenes AVE llevan años consolidando una de las redes ferroviarias más avanzadas del mundo, el Talgo Abril llega para demostrar que aún hay margen para innovar. Este tren, cuyo nombre es acrónimo de Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero, representa la culminación de décadas de ingeniería ferroviaria española. No solo aspira a ser uno de los más rápidos de Europa, sino también uno de los más eficientes y adaptables. Desde su concepción, el Talgo Abril fue pensado como un tren modular, lo que significa que puede configurarse con distintos anchos de vía, longitudes variables y diferentes sistemas eléctricos para adaptarse a diversos países sin necesidad de grandes reformas en la infraestructura. Puede alcanzar velocidades comerciales de hasta 360 km por hora, lo que lo posiciona entre los trenes más veloces del mundo, pero su verdadero valor está en su diseño funcional, ligero, bajo consumo energético y con mantenimiento reducido gracias a su innovador sistema de ruedas independientes. Hyperloop, proyecto conceptual. ¿Y si viajar más rápido que un avión no dependiera de alas, sino de un tubo y una cápsula deslizándose en silencio? El concepto de Hyperloop nació de esa pregunta casi provocadora, y aunque muchos lo asocian con Elon Musk, su historia es más antigua y más colectiva. Se trata de una idea futurista que propone transportar pasajeros o mercancías a velocidades superiores a los 1000 km por hora mediante cápsulas que viajan dentro de tubos a baja presión. En teoría, la fricción es mínima, el consumo energético es reducido, y la experiencia sería similar a flotar a través del vacío. Lo que diferencia al Hyperloop de otros proyectos es su naturaleza conceptual. No es un tren, ni un avión, ni un metro, sino una fusión ambiciosa de todos ellos. Sus cápsulas estarían impulsadas mediante levitación magnética o motores lineales, desplazándose por tubos sellados del aire para reducir la resistencia. Esto permitiría alcanzar velocidades que rivalizan con las del sonido, desafiando los límites del transporte terrestre tradicional. La promesa de recorrer de San Francisco a Los Ángeles en apenas 30 minutos, sin turbulencias, sin atascos y con cero emisiones directas, capturó la imaginación del mundo. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué una idea tan revolucionaria todavía no ha sido implementada a gran escala? La respuesta combina múltiples factores: desafíos tecnológicos, costos de infraestructura, regulaciones de seguridad y dudas sobre la viabilidad económica. Aunque varias compañías como Virgin Hyperloop, Heart Hyperloop y Celeros han realizado pruebas exitosas a pequeña escala, el sistema completo, con pasajeros reales y trayectos comerciales largos, aún no se ha materializado. Sin embargo, el entusiasmo no ha disminuido. Cada año surgen nuevas inversiones, patentes y prototipos que reafirman la creencia de que el Hyperloop es más que una fantasía.